Entonces puse una editorial independiente que se llamaba Amarillo Editores para publicar a otros autores. No tenía idea de lo que estaba haciendo y los títulos escandalosos se me dan. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Vencer el Silencio. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Debbie García y muy contenta y muy honrada de estar con mi amiga y compañera Claudia Corichi. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Debbie. Además, muy contenta el día de hoy. De verdad que además de que esta tercera temporada está genial de Vencer el Silencio, hoy tenemos una invitada muy especial. Mónica Soto y Casa nos acompaña, una escritora, columnista, empresaria editorial, una voz provocadora, inteligente, una voz que además nos abre las sensaciones, la lectura, la imaginación a las mujeres. Bienvenida, querida Mónica. Gracias, Clau, gracias, Debbie. Me encanta estar aquí con ustedes, sobre todo entre mujeres, así como ustedes que admiro tanto. Gracias. Muchas gracias. Oye, querida Mónica, cuéntanos un poquito cómo fue que empezaste a escribir literatura erótica. Mira, empecé a hacer literatura erótica por un accidente del destino. Me engañaron y como yo siempre he escrito y utilizado la escritura para salir adelante, para, como siempre digo, componer los desperfectos del mundo, escribí una novela que se llama Tacones en el armario, pues para poder desahogarme y salir adelante, ayudarme a salir adelante de ese asunto. Estaba yo embarazada de mi hija, tenía un bebé de 1 año, fue todo un dramón. Siempre digo que es un dramón de guionista frustrado porque pudo haber sido más sofisticado y no lo fue, pero bueno, eso fue. Entonces hice esta novela que tenía que ser erótica, pues para que la venganza funcionara bien. Okay. Y cuando empecé a presentarla por todo el país, me di cuenta que hacía falta hablar de sexo. Pero que hacía falta hablar de sexo de una manera abierta, divertida, sin tabús, incluso irreverente, para quitarle justamente esa carga de culpa y de que es algo sucio y ajeno a nosotros, y pues recuperar aquello de que es parte de nuestra vida, porque lo es, ¿no? Finalmente, la mayoría de nosotros estamos aquí por una relación sexual, y entonces, pues, claro, digo, es muy natural. Entonces, por eso decidí dedicarme a la literatura erótica, porque es un tema del que todavía hay muchísimo por explorar, hay muchos prejuicios todavía hacia ella, se piensa que el sexo y el erotismo son algo superfluo, y la verdad es que no lo es. Mientras más conoces y más aprendes, te das cuenta de lo profundo y entonces pues quieres aprender más. Eso ya tiene 17 años y aquí sigo. Está increíble, Moni. Entonces tú podrías decir que parte de lo que te hace escribir es placer, pero también es poder, pero también es amor. Sí, te das cuenta que en las palabras tienes todo el poder del mundo. A final de cuentas, las palabras pueden construir o pueden destruir de una forma increíble que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y al final de cuentas, los seres humanos somos seres de historias. Estamos llenos de narrativas todo el tiempo, todos los días. La historia que nos contamos a nosotros mismos, que le contamos de nosotros a los demás, la que generamos en la mente de la gente, que nosotros no tenemos mucho que ver porque cada quien entiende lo que quiere. Y entonces te das cuenta que realmente las palabras y las historias tienen el poder de cambiar incluso tu vida. Y por eso también me apasiona tanto. De alguna manera, este podcast se llama Vencer el Silencio, de alguna manera también has estado venciendo el silencio con esta ruta. No solamente escribiendo, sino que de pronto ya tienes y fundas tu propia casa editorial independiente. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, esa historia es bonita. Yo me hice mi primer libro sin saber lo que estaba haciendo a los 20 años. Y cuando lo presenté a los 21 dije que yo quería ser editora de libros. No vengo de una familia de escritores intelectuales, no tenía idea de lo que estaba haciendo, okay. No sabía, solo me fascinaba leer con locura y quería dedicarme a escribir. Entonces puse una editorial independiente que se llamaba Amarillo Editores para publicar a otros autores, no para publicarme a mí. Me publiqué algunos libros que la verdad es que no pasó nada con ellos, pero gracias a eso pude publicar Tacones en el armario de manera independiente. Ya después decidí quedarme siendo independiente porque las formas que tenía la industria editorial para funcionar a mí no me encantan. De hecho, me siguen sin encantar. Es una industria muy bonita, pero cuando te metes ahí a las profundidades es bastante ruda y a mí no me gustaba. Entonces decidí quedarme haciéndolo y me di cuenta que había más de un camino para hacer las cosas. Y entonces, pues, ha sido complicado porque, pues, es nadar contra corriente, es desafiar todo lo establecido, es ganarte todas las enemistades que pueden haber en este ámbito, pero a final de cuentas, pues, también es abrir un camino distinto,
he sido de alguna forma una punta de lanza para autores independientes que tienen un proyecto y pues ahorita ya solamente me dedico a mis libros. Por una vida sexy es mi sello editorial ahora, Amarillo ya no existe hace unos 8 años, solamente me dedico a mis libros porque pues ya es un proyecto integral, son libros, son cursos, conferencias, hay por ahí un podcast que estoy un poco retomando. Entonces ya es todo un conjunto de cosas que apoyan a los libros y sobre todo a las ideas que quiero compartir, que eso es lo más importante, ¿no? Que la gente viva su sexualidad de una manera libre, sin culpa. Eso para mí es lo importante. ¿Por qué? Porque la gente que vive su sexualidad libre y sin culpa, pues no va por la vida arruinando Totalmente. la vida a los demás y eso pues siempre se agradece, ¿no? Totalmente. Claro. Y fíjate, lo que empezó como un desahogo para ti se convirtió ya en parte de tu vida, en tu trabajo, en algo que compartes con los demás y en algo que también les funciona a los demás, como tú lo decías. Y a lo largo de esta trayectoria, pues tú has escrito libros que despiertan muchas conversaciones. O sea, tienes títulos como Los poliamorosos, El manual para divorciarse sin morir en el intento, que eso seguramente muchos lo han de leer. Ese no es mío, pero ¿No? Y ahora el de la novela cuyo título sacude, ¿no? Que es Si te matara te haría un favor, que es tu último libro. ¿Qué verdad emocional querías provocar en el lector desde esos primeros golpes con los títulos tan intensos que tienen tus libros? Mira, a mí lo que me interesa es no tanto confrontar, sino contar y ahí pues apelar a la empatía que tenemos todos los seres humanos. Yo no creo que un libro con instrucciones para nada te ayude demasiado, porque cuando tú recibes algo a nivel demasiado consciente, pues tu cerebro no lo procesa igual que cuando vas leyendo y te van cayendo los 20 a ti por lo que estás leyendo, que se acomoda o se ajusta a lo que tú estás, a la respuesta que tú estás buscando, porque a final de cuentas, cuando leemos una novela que no es de superación personal, sino te cuenta una historia y te cae el 20, es algo que estás haciendo tú a través de la historia de alguien más. Sí. Entonces, más bien es contar historias que de alguna forma pues encuentran esa coincidencia con los lectores y los títulos escandalosos se me dan. Eso es algo como que se me da de manera natural. Y aparte, si te dicen, si te matara, te haría un favor, N cantidad de veces durante meses, pues cuando le vas a poner el título a tu novela, dices, bueno, pues, ¿por qué no utilizar una amenaza que es terrible y que te hace vivir con tanto miedo para hacer una novela que no es un drama, sino una celebración de la libertad que conseguiste a raíz de una experiencia horrible? Okay. Y entonces, por eso los títulos son así. También tengo, por ejemplo, Historias del clítoris. Claro que son súper censurables en las redes sociales y todo el tiempo pasa. Pero sí, eso es parte como de mi naturaleza de creadora. Me gusta la libertad de expresión, creo que hay que defenderla mucho y pues los títulos así, digo, además de que llaman la atención de los lectores, sí son como un guiño mío a la vida de, pues pasaron cosas terribles, pero aquí estamos. Fíjate que además hablar desde este espacio, hablar de estos temas de sexualidad siendo mujer, o sea, es decir, es también romper muchos techos de cristal, porque de pronto no es lo mismo que fueras un hombre hablando de esto que una mujer que se expresa libremente. Yo quisiera preguntarte un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia siendo autora de este tipo de libros? A veces me puedo imaginar que ha habido desde muchos, lo sé porque he leído tus redes sociales, hay muchos comentarios, hay muchos comentarios positivos, tienes muchos seguidores, afortunadamente, pero también, ¿cuáles son, por una parte, las ventajas y cuáles son los riesgos? Mira, la ventaja ha sido que como es distinto, pues llama la atención. Entonces eso, pues de alguna forma, uno no puede negar que de repente salir con un escote así, pues va a llamar más la atención que no salir con un escote así. Entonces, pues yo sí, todo mi camino ha sido aprovechar los recursos disponibles y cuando me di cuenta que el escote era un recurso disponible y que me encanta ponerme así, dije, pues de aquí soy y lo uso, ¿no? Entonces, pues claro que ha Con sido libertad, una ventaja. además, sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Digo, ya me vestía yo así y cuando me di cuenta que apoyaba al proyecto, que apoyaba las ideas, dije, pues ni modo, ¿no? Así será. Y en realidad ha sido casi todo ventajas. De las desventajas no me he enterado mucho,
por fortuna crecí en una familia con 3 hermanas y entonces pues no teníamos como un punto de comparación con que tuviera que atender a un hermano. Claro. Entonces, en ese sentido, pues nunca vi el ser mujer como un obstáculo. La vida me empezó a poner obstáculos cuando me empezó a ir bien, ¿no? Cuando empecé a llamar la atención fue así como de, ¿y tú por qué? Si aparte soy independiente, o sea, le vas sumando a todo y pues es tremendo, ¿no? Pero a final de cuentas ha sido más ventaja que desventaja. Las desventajas han sido los prejuicios. Claro. Que todavía existe este prejuicio de que una mujer que se arregla o que se considera bonita, pues o que habla de sexualidad. Sí, claro, tienes que tener un frutilupio en el cerebro, ¿no? Y pues eso es mentira. Sí me ha tocado llegar a dar conferencias donde son más hombres que mujeres y te hacen este examen de conocimientos, ¿no? Para ver si realmente sabes de lo que estás hablando. Eso lo he tenido que pasar muchas veces, pero más que enojarme me da satisfacción. Al final, cuando paso el examen es así de sí saben, ¿no? Yeah. Claro. No, y me imagino que aparte la cantidad de lectores que se te han acercado para agradecerte lo que escribes y también para contarte sobre sus historias, porque muchas veces aquí lo hemos vivido y justo por eso se llama Vencer el Silencio este podcast, porque hay muchas mujeres y muchos hombres también que no se atreven a decir su verdad, no se atreven todavía a contar lo que les pasa. Entonces, cuando se sumergen en historias como las que tú escribes, les das una fuerza para decir, ahora yo quiero contar lo mío, ¿no? O si no lo puedo contar, mínimo me identifico, mínimo sé que se puede platicar y me imagino que has de tener experiencias con muchos lectores o lectoras que se te han acercado y te han contado la experiencia de leer tus libros. Sí, eso ha sido de lo mejor que me ha pasado. Cuando la gente me dice que gracias a uno de los libros se abrió así el tema, que se juntaron más las parejas, que decidieron hacer algo diferente y funcionó. Eso ha sido la mejor parte. Les diste terapia, mira, y sin Aquí querer. tenemos unas fans tuyas, ¿eh? Exacto. Eso es precioso. A mí me encanta eso, porque sí creo que la libertad es contagiosa. Sí. Que cuando tú vas por la vida así, pues la gente se abre. Y sí, lo que más me ha pasado es que me agradecen por hablar de esa manera, sobre todo por la parte ligera y divertida. Dicen, bueno, sí, a lo mejor el drama, o sea, sí estuvo feo, pero pues ya pasó y vamos a ver qué sigue. Entonces sí, lo mejor ha sido eso. Y sí he tenido mis malas experiencias, ¿no? Tuve por ahí un asunto de acoso durante mucho tiempo que fue muy duro y de repente hay algún señor enojado aparece un señor enojado de vez en cuando, que cuando se entera lo que vendo de libros se enoja todavía más. Frustrado. Pero sí, enojado y frustrado. Hay un señor enojado por vez, eso ya es parte como del show. Pero como ni siquiera me clavo ni nada, creo que la gente le puede gustar o no gustar. Si no le gusta lo que hago está bien, si le gusta mejor. Pero pues también imagínense escribir algo tan polémico y que nadie te critique de nada, Claro. pues sería súper frustrante, ¿no? Decir, no, pues, a nadie le importa, ¿no? Entonces, qué bueno que haya gente que no le gusta. Cuando escuchamos a gente que piensa diferente a nosotros, aprendemos y crecemos como personas. Oye, Mónica, Entonces, y por ejemplo, este otro libro que decías, Historias del clítoris, cuéntanos un poquito, porque generalmente no hablamos de esto. O sea, es decir, ni siquiera entre mujeres hablamos de esto y mucho menos de manera abierta. O sea, es decir, y en algún momento que escuché que nos acompañaste en la presentación de algún libro que estuvimos contigo, nos hablaste de tantas cosas que la verdad es que decías, ustedes sabían tal cosa y la verdad es que todas hicimos como que sí y no sabíamos. Exacto. La mayoría. Entonces, cuéntanos un poquito, háblanos un poco de este libro, pero también háblanos un poco de qué deberíamos también las mujeres, me parece que tenemos que empezar a hablar también, no solo a hablar, sino a sentir y a conocer nuestro cuerpo. lo que pasa es que, mira, cuando nos enseñan la educación sexual, nos enseñan la parte reproductiva, ¿no? Como el óvulo, el espermatozoide, tienes estas partes del cuerpo. De hecho, los esquemas del aparato reproductor femenino están súper mal hechos porque nada es así. Pensamos que el útero es hueco y pues no es hueco. Pensamos que las trompas de falopio están conectadas con todo y no están. O sea, la verdad es que, y del clítoris, pues no se habla. O sea, eso no, ese no existe, ni siquiera aparece en los esquemas. Exacto. Y aparte, apenas nos enteramos en el siglo pasado que el clítoris no era una bolita perdida en el espacio, sino era como como el glande, como el del pene, pues, de una estructura mucho más
profunda y que mide más de 9 centímetros que está por dentro, ¿no? Ujú. Entonces quise hacer este libro para hablar del clítoris, porque sí es muy importante. Claro. Pasa que, digo, las mujeres sabemos dónde está porque pues lo tenemos y lo sentimos. A veces hay quienes les da miedo y no se acercan, pero pues ahí está, ¿no? Pero pues muchísimos hombres no saben dónde está. Dices, o sea, no se acercan, pero ahí está. O sea, que el Sí, libro realmente se lo vamos a regalar a los hombres. y de hecho tengo una experiencia muy interesante. Pero también Presenté, algunas mujeres, sí, o sí, sea, sí, realmente Sí, no, claro. ¿no? presenté el libro en la Feria del Libro de Coyoacán hace unos meses y al final se acercó un señor al stand para preguntarme si en el libro venía un esquema de dónde estaba el clítoris. Ok. El detalle es que el señor tenía como 70 años. Wow. Me encantó la idea de que se acercara con curiosidad, pero dije, lleva 70 Qué años fuerte, teniendo relaciones claro. sexuales sin saber dónde está el clítoris y eso pues es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces nos enseñan la parte reproductiva, Más pero vale no tarde que nunca, no el placer. Nunca es pero es tarde muy para fuerte aprender, todo pero esto. habrá que Entonces, preguntarle a la esposa cómo, ¿no? ¿Cómo lo No. vivió? Y tenemos que incorporar la educación al placer, a la educación sexual, Sí. porque ese es el problema, que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a decir, tócame aquí, prefiero esto no me encanta, y pues hay que comunicarse, y eso se puede enseñar con algo tan simple con un niño. No le vas a decir a un niño, mira, así se masturba uno, pues no, pero sí le vas a decir cuando estás haciendo piojito, oye, prefieres que te haga piojito en la cabeza, que te acaricie el brazo, la espalda, o sea, que desde niños ellos elijan qué es el placer que quieren sentir, aunque no tenga Así que ver es. con el sexo, porque el placer va mucho más allá del sexo. Claro. Es una experiencia de contacto de los sentidos con el mundo. Entonces, desde no obligarle a un niño a comerse algo que no le gusta, porque si no le gusta y no es placentero, ¿por qué se lo tiene que comer? Y si lo obligamos, le enseñamos que puede aceptar hacer cosas que no le Claro. gustan, Claro. nada más por compromiso, por quedar bien contigo, que eres su mamá, su Sí, papá, su Sí, tío, sí, sí. quien sea. Y pues desde ahí empieza el problema, ¿no? No es lo mismo un niño caprichoso que no quiere nada y que tienes que, pero a obligarlo a comerse algo que de plano aborrece, va desde ahí, ¿no? O sea, estás hablando de algo bien importante, querida Mónica. Estás hablando del consentimiento y el consentimiento tiene que ver con la información. Es decir, la educación sexual, hablar de estos temas es también hablar de, por una parte del consentimiento, estás hablando de relaciones placenteras, estamos hablando además, y me parece que por eso era tan importante invitarte, estamos hablando de relaciones consentidas y consensuadas. Estamos hablando de la lucha contra la violencia de alguna manera. O sea, es decir, hablar del placer, hablar de las relaciones consensuadas, cualquiera que estas sean, pero siempre y cuando estén acordadas entre las personas, significan también un rechazo a la violencia, un rechazo a esto que decías desde niños, a obligar a las niñas, a los niños a ser como quisiéramos o como deberían ser, para también reconocer nuestro valor, nuestros límites y nuestros placeres, ¿no? Sí, hay que aprender a poner límites, pero ¿cómo puedes aprender a poner límites si no puedes hacerlo desde que eres niño en tu casa, ¿no? ¿Cómo quieres que un adolescente tenga autoestima si uno en el afán de educar le destrozas el espíritu a alguien para que sea más cómodo de convivir, ¿no? Claro. Entonces sí es un tema muy complejo que da para muchísimo y no nada más en la parte erótica como decimos, ¿no? Porque Claro. sí, el consentimiento se da pues ahora sí que en todos los ámbitos de nuestra vida. Y pues en el sexo, pues obviamente es muy importante, ¿no? Cualquier cosa sexual que nosotros hagamos sin querer hacerla, pues finalmente cae en violencia, porque puede dejar una huella muy profunda en tu futuro y en tu presente, y pues nadie tiene por qué vivir, pues ahora sí que pues sí, una vida así, con esa frustración de no haber podido decidir qué quería y qué no quería hacer. Oye, es que es impresionante que en esta época todavía haya mujeres que no pueden vivir su libertad sexual de la mejor manera, que todavía están cohibidas o que las mismas parejas las limitan, ¿no? Y se literal, o sea, se limitan a decirle, tú solamente es para darme hijos y no más. Y cuando quieren experimentar, las juzgan. O sea, es increíble que aún en esta época suceda eso. Entonces, qué importante lo que decíamos, ¿no? Saber realmente qué es lo que sientes, saber realmente qué es lo que te gusta y sobre todo vivirlo con una libertad que tú te puedas sentir a gusto con lo que con lo que está pasando en tu relación y lo puedas vivir de la mejor manera. Y de igual manera eso, dárselo a los hijos.
¿no? Y enseñarles desde pequeños, como tú bien dices, qué es lo que se puede sentir bien, qué es lo que no se puede sentir bien y qué es lo que ellos quieren y desean sentir. Sí, también es muy importante, pues, las acciones, porque tú le puedes decir a tu hijo misa, pero si te ve Sí, haciendo lo contrario, exacto. No, y la verdad es que creo que estas historias, ¿cuántos libros llevas contados así? Y me parece que lo que estás reflejando, Mónica, es esa alegría por vivir, por disfrutar, Por la por el placer libertad. por la libertad, sin de alguna manera prejuicios, pero también sin culpas. Me parece súper importante porque además en México y en todo el mundo hay una cultura pues muy patriarcal, que a las mujeres no importaba su placer, pero en México vivimos además también con mucha culpa de todo, ¿no? O sea, culpa hasta del placer. Entonces, ¿cuántos libros has escrito en este sentido y cuáles son tus buenas experiencias de haberle abierto los ojos quizá los ojos, los sentidos a muchas mujeres? mira, llevo como 17 libros eróticos, ya es como una adicción. Algunos son ficción, otros son no ficción, porque definitivamente, pues, una cosa te va llevando a la otra, un tema te lleva al otro. Por ejemplo, el de los poliamorosos ha sido muy interesante porque, pues, yo hice un ensayo narrativo. Te cuento qué es el poliamor, cómo construimos el amor romántico, por la monogamia, todo esto, ¿no? Y a final de cuentas, mucha gente que lo ha leído dice: "Es que nunca había pensado en esto, ¿no? Nunca se me había ocurrido que yo puedo elegir ser fiel". Que pensaba que era algo, o sea, que tocaba Obligatorio. hacer, pero, pues, en Es una realidad elección. es una elección totalmente. Ser monógamo es una elección, y saber que nuestra sexualidad y nuestra biología no tiende a la monogamia, sino lo contrario, pues, te da el poder de elegir, y eso, pues, es mucho más padre y mucho más poderoso que una imposición religiosa. Y sí, en México tenemos mucha culpa, venimos de una tradición judeocristiana que el punto central es la culpa. Nacemos con un pecado original que ves a un bebé así chiquito, recién nacido, hermoso, y pues dices, ¿cuál? O sea, no, ¿Cuál no, culpa? no puede ser ¿Qué que... pecado traen? Yo me acuerdo cuando hice mi primera comunión a los 8 años y me tocó confesarme, no sabía ni qué decirle al Sí, padre porque era mentí yo muy esto, buena. Sí, ¿no? he O dicho sea, algunas mentiras, pues era exacto. todo, ¿no? Entonces sí, vamos creciendo en esta cultura que nos llena de culpa cuando la verdad es que ni siquiera tenemos. Y pienso que es un poco perverso, porque convencer a la gente de que sentirse bien está mal y es pecaminoso, me parece cruel. Es realmente cruel, porque entonces no buscamos eso, sino lo contrario. Entonces tenemos relaciones súper tóxicas entre parejas, entre padres e hijos, entre Que te abuelos y nietos aguantas, y ¿no? ujú. Para que no sea lo convencional, para que no Sí, se vea mal. para no quedarte sola, porque aparte ser soltera está mal, Claro. divorciarte está mal. Digo que ahorita ya cuando ves, de repente Ser sexy ves. puede estar mal para Sí, por algunos. supuesto. Incluso todavía sigue pasando, porque a mí me pasa que sí, qué padre lo que escribes, pero de aquí para allá, porque no vayas a seducir a mi marido, ¿no? Si no te acerques, Claro. no te acerques demasiado a nosotros y estés en una mesa cenando, porque no vaya a ser, ¿no? Sí, no vaya a ser la de malas pero pues lo que yo les digo es, tu marido está más seguro conmigo que con cualquiera, porque a mí no me interesa tu marido, con el mío estoy muy bien. Exacto. Y es que creo que ahí viene un punto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la mujer es independiente, es segura, resulta ser amenazante para tanto otras mujeres como para hombres, ¿no? Y qué duro que no puedas también ejercer esta parte, esta libertad y este poder o este empoderamiento femenino en todos los sentidos, porque resulta ser amenazante para otras personas. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con este tipo de gente que de repente dice eso, ¿no? Le tengo celos, le tengo envidia, le tengo no sé qué, no se Y ve, luego le vaya entre a acercar, mujeres me lo va nos a bajar. enseñaron mucho a que no cabíamos todas, ¿no? Y Ujú. entonces a que éramos pocos los espacios, a que hay que tener cuidado con quién se acerca a tu relación de pareja. Es muy complejo los prejuicios y seguramente los has vivido de manera también profunda, pero vas por la vida, creo que con una vibra de tomar la decisión, dime si es correcto o incorrecto, tomar la decisión de vivirla cómodamente también, o sea, de vivirla feliz, de no detenerte demasiado en el tema ni de los prejuicios ni de Ujú. lo que dirán los demás, ¿no? Sí, no, a ¿Así final de eras de niña? cuentas, no, de hecho, la gente que me conoció a los 12 años no puede creer que me convertí en esto, porque era yo muy insegura, muy callada.
Digo, también soy tartamuda y eso me hizo callada. Ahorita ya no me importa y ya ni tartamudeo, pero ya no me importa, pero ya no me importa. Desde que me dejó de importar, pues ya no tartamudeo casi nada. Pero sí era insegura y callada, pero también ir por este camino me liberó a mí misma. Todos mis prejuicios pues de hija de una familia conservadora, cuando me casé la primera vez y todo lo que pasó, ha sido un aprendizaje muy grande. Esta liberación que ha sido paulatina. Ya en los últimos años ya sí me deschongué, pero... Y sí, generalmente causas mucha confrontación, ¿no? Porque ella sí ha podido tener esta vida y yo no. Pero, porque te atreviste. Sí, porque te atreves. Claro. Pero a final de cuentas, cuando se dan cuenta que no soy amenazante, las cosas se ponen padrísimas. Porque entonces, la verdad es que las mujeres haciendo cosas juntas, hacemos, o sea, somos imparables, hacemos cosas extraordinarias. Y cuando nos damos cuenta de eso, que cuando nos sumamos crecemos exponencialmente, pues ahí se van quitando los prejuicios. Pero bueno, cuando tú conoces a alguien siempre te das una idea en los primeros segundos y luego pues tienes que conocer a esa persona y la idea se va quitando. Entonces pues ya sabemos que eso pasa. Entonces para mí lo importante es enfocarse en lo importante. Tienes un proyecto, tienes un objetivo en la vida y haces lo posible por conseguirlo. Y entonces si tú te detienes pensando en qué las envidias, qué la animadversión, qué cualquier problema, lo que sea, pues entonces en lugar de construir y crecer, estás clavado ahí perdiendo el tiempo miserablemente, porque de nada te sirve. Claro. Entonces, por eso prefiero ir por la vida así. Por fortuna, pues he encontrado gente que me apoya, gente que me acompaña. La verdad es que también he sido muy afortunada en ese sentido. Y yo sí pienso que, no me dejarán ustedes mentir, porque seguro también les pasa lo mismo, cuando la gente te ve haciendo algo con ese enfoque, con esas ganas, con ese compromiso, le dan ganas de ayudarte, le dan ganas de ver qué hace por ti. Exacto. Para impulsarte a que más gente conozca lo que haces. Es increíble lo que sucede cuando uno se enfoca en lo que quiere hacer en lugar de estar perdiendo el tiempo en tonterías. No, cuando totalmente. hay sororidad, ¿no? Cuando hay también sororidad y cuando las mujeres nos agarramos de la mano y nos impulsamos y nos entendemos en nuestras diferencias, porque finalmente tenemos diferencias y creo que además hemos sido formadas mucho, pues de manera mi familia, una parte de mi familia, imagínate, es de Zacatecas y sí es así de... Híjole, cierres ese escote. O sea, antes sobre todo era de esa manera. Y uno entiende también que tienes amigas y amigos que son de diversas formas. Finalmente, todas y todos en la diferencia podemos tomarnos de la mano, pero particularmente cuando las mujeres hacemos eso, crecemos mucho. A mí me gustaría que nos dijeras, ¿cuál es tu libro de los que has escrito? ¿Cuál es tu libro favorito y cuál es el libro favorito de tus lectores y lectoras? Mira, mío es muy complicado decirlo porque es como si me dijeras a cuál de mis hijos amo más. ¿Cuál de tus hijos amas más? Tengo uno que me gusta mucho, que se llama El beso de Ishtar. El beso de Ishtar es una psicópata adicta al sexo. Okay. Investigué mucho de la psicopatía. Tuve un novio ahí que yo supongo que tenía como muchos rasgos de psicópata porque me las vi negras. Entonces, cuando estaba saliendo adelante de él, me puse a leer mucho acerca del tema y dije, tengo que hacer un personaje psicópata, una mujer psicópata, porque hay más hombres psicópatas. Yo quería ser una mujer que fuera mala porque sí, porque le gusta, por placer, porque así es ella. Y entonces escribir esa novela fue súper liberador, porque pues ella hace cosas que pues que es una persona decente pues no se atreve. Y entonces fue muy liberador haber escrito ese personaje, pues matar a alguien que no le importa. Ella es adicta al sexo, entonces pues utiliza a los hombres a su antojo y sin ningún tipo de vínculo de nada y los desecha cuando ya no los quiere, ya los usó, ya gracias. Sí, los usó y adiós, y aparte le saca todo lo que puede y le vale. Entonces fue muy liberador escribir esa novela. Y también a nivel literario, pues fue un gran reto escribir que toda la novela tuviera un estilo consistente, que fuera muy literaria y no nada más una historia buena. Entonces fue toda una experiencia escribir esa novela. Incluso al final del libro viene una bibliografía de lo que leí para escribirla. Claro. También a raíz de esa novela, ahorita estoy estudiando psicología
Llevo 18 materias de 36. Ya me falta un año y medio para terminarla. Gracias. Sí, me metí a estudiar esta licenciatura porque quería aprender mucho más, profundizar en los personajes. Y El beso de Ishtar, pues fue una de las razones por las que me dieron ganas de estudiar mucho más acerca de eso. Entonces, pues es una novela muy compleja en ese sentido. Y es también la que más le ha gustado a los lectores en los últimos años. Mi novela más vendida está Con eso en el armario, tiene 40,000 ejemplares vendidos, pero en 17 años. Y El beso de Ishtar, pues ahí va, esa tiene publicado 3 años y pues ahí va, y es la que más vendo en las ferias del libro últimamente. Oye, pero qué interesante, porque creo que Moni nos representa a todas las que de repente traemos 1000 ideas y no sabemos cómo plasmar, porque eso es un arte, ¿no? El saber escribir, el saber plasmar. O sea, tu mente ha de estar todo el tiempo pensando en ahora qué historia, ¿no? Y me imagino que has de llegar a un lugar y entonces ves estas parejas y entonces tu mente maquina de, se me hace que está y así, ¿no? O sea, y entonces llegas y escribes, y eso es lo padre, ¿no? Porque todo el tiempo estás como maquinando, pero en base también en cosas reales, ¿no? En cosas que ves, en cosas que vives, en cosas que escuchas, ¿no? Con tus amigos, con tus familiares, con todo, ¿no? Entonces, qué increíble poderlo plasmar y que aparte eso le ayude a otra gente a Sí, la verdad liberarse. es que te vuelves chismoso profesional. Está buenísimo. Si tienen algo importante que contarse y estoy yo en la mesa de junto, no lo hablen. O sí, y ya somos parte de uno de tus libros. O decimos off the record. No es cierto, no soy así de indiscreta, pero sí, a final de cuentas el mundo es, pues ahora sí que un campo abierto de inspiración, y como siempre estás investigando un tema, pues de ese tema surge otra idea. Ahora estudiando, pues muchísimo más. Acabo de tener una materia de psicopatología psiquiátrica y ya quería escribir todos los personajes. Sí, seguro. Entonces es una cosa que lleva a la otra. Me preguntan el otro día, es que ¿cómo puedes escribir tanto? ¿Cómo no se te acaban las ideas? Pues ¿cómo se te van a acabar las ideas cuando te la pasas leyendo de todo, escuchando de todo? No se te acaban las ideas. Más bien no te da tiempo suficiente para escribir todo lo que tienes ganas de escribir, y también a veces escribes cosas que no funcionan, ¿no? Que a lo mejor era muy buena la idea, pero cuando la acabas de escribir, pues la novela quedó mal, el cuento no te gustó, entonces de lo que publicas descartas el doble, casi, claro. porque tampoco vas a publicar todo lo que se te ocurre. Sí, exacto. Hay un filtro literario que es importante también. Oye, Mónica, ¿cómo ha sido y cómo es ser tu pareja? O sea, es decir, para tus parejas, ¿cómo crees que es estar con Mónica? Yo creo que se la pasan bien. Se divierten. Por lo menos no se aburren. Depende, ¿no? Si la persona es muy posesiva, muy celosa, pues debe ser un infierno, ¿no? Y sí, cuando he tenido parejas que son muy posesivas y muy celosas, que les encanta cómo soy al principio, y hay mucho esta idea de que una es un cliché, ¿no? Que eres como una máscara, entonces piensan que te pueden domar. Sí. Entonces ya se ha vuelto hasta divertido, pues... dejarlos hacerlo y no lo logren. Sí, dejarlos intentarlo, exacto. Y que al final se rasgan las vestiduras y tú decías que, o sea, ¿por qué pensaste que podías hacerlo, no? ¿Por qué pensaste que soy domable? O que iba yo a cambiar, que eso nos pasa a todas las mujeres que somos de alguna manera con este grado de libertad, que de pronto dices, híjole, o sea, ¿por qué querías cambiarme, no? Si me conociste como soy, ¿no? Pero por fortuna mi esposo, del que estoy profundamente enamorada, y él de mí, pues me entiende perfecto. Entonces hemos hecho una relación increíble porque sabe cómo soy y le encanta. Entonces, en lugar de sufrir, lo goza. Y sí, lo que menos hemos tenido en esta vida es aburrimiento, porque a final de cuentas, pues estamos como en esta relación de mucho respeto mutuo, porque a final de cuentas eso es lo importante, ¿no? El respeto a la individualidad del otro, y eso ha sido como la base de nuestra relación tan buena. Ya cumplimos 12 años. ¿Cómo crees tanto? Ya de relación, y estamos en un momento increíble justamente por eso, ¿no? Y se la pasa bien. Y yo lo conozco, claro, pero además es un hombre inteligente. Me parece que eso ayuda mucho. O sea, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre sin inseguridades, sin ¿no? prejuicios también.
Y eso es importante Así también, es. porque eso genera que alguien pueda entender cómo eres de largo plazo, no en el impacto de 1, 2 o 3 meses, ¿no? Del impacto que, pues, que finalmente luego cambia, ¿no? Sí, En la mayoría de los totalmente. casos. No, totalmente. Incluso nuestras hormonas, después de 3 años de relación, ya se acostumbraron a las hormonas del otro y ya no sentimos lo mismo. Y eso, pues también, si lo sabemos, ya Ya buscas está otras adaptable. formas, ¿no? Claro. Oye, Moni, yo te quería preguntar algo. Si una mujer que está queriendo reinventarse, que está pasando por un divorcio, por una situación complicada en su relación, que va saliendo de una relación tormentosa, tóxica, se te acerca a ti y te dice, ¿qué libro tuyo me recomiendas leer para poder, reinventarme? Yo le recomendaría 3. Ah, okey, muy bien. Tacones Uno para en cada el mes. tacones en el armario, Okey. porque ese finalmente es muy empoderador en sí mismo. El que presentamos con ustedes, el de Libre, Sexy, Sí, Irresistible, porque te va hablando de una manera mucho más abierta de tu relación como mujer con las otras mujeres, con el mundo, súper hasta interesante. con tus propias ideas. Sí, Y esta, la de Si te matara, te haría un favor, porque este es todo el proceso completo. Esta es una autoficción, 5 años y medio de mi vida, y okey. entonces te habla del proceso completo, desde que te rompen el corazón y tú no entiendes cómo te está pasando eso y por qué estás viviéndolo y por qué tú, hasta asumir que la vida era tuya. Lo más importante que me dejó de aprendizaje haber vivido eso, pero no me lo dejó tanto haberlo vivido, sino haberlo convertido en una novela, fue que me di cuenta que él estaba viviendo su vida y yo no. Yo estaba Okey, viviendo mi vida a través de la suya. Y O sea, okey, ya cuando entonces, estaban interesante. no, separados. incluso estando casados, yo vivía a través de lo que él hacía o dejaba de hacer. Y entonces y no me di cuenta hasta que escribí esta novela años después. Entonces, ese es el mayor aprendizaje que me dejó, que hay que vivir la propia vida, que si tú pasas el tiempo persiguiéndolo, extrañándolo, pensándolo, y sobre todo cuando ya se acabó, estando en la relación también. A veces estamos las mujeres educadas para enfocarnos en qué necesitan los demás, Ujú. en que tu Sí, estado sí, de sí. ánimo y tus decisiones giren en torno a la otra persona. Y entonces cuando te das cuenta que la vida es tuya y que el tiempo en este mundo es tuyo, que quien vive dentro de tu cabeza y en tus zapatos solo eres tú, entonces lo que haces es descentralizar el amor de tu vida. Tenemos que descentralizar el amor de nuestra vida. Es tener una pareja, la pareja es un ámbito más de nuestra vida, así como ser mamás es un ámbito más de nuestra vida, somos personas independientes. Y entonces cuando tú asumes eso, tu vida cambia. Y entonces es cuando puedes de alguna forma liberarte mucho más. Entonces por eso les recomendaría esta también, de Si te matara, te haría un favor. Esas 3. Qué Oye, increíble, porque seguramente muchas mujeres pasan por estos procesos y no se dan cuenta, no, ¿no? y además, imagínate, creo que tocas un tema muy importante que tiene que ver con vivir la propia vida y efectivamente las mujeres tradicionalmente, desde que, bueno, yo creo que eso es algo que estamos intentando algunas cambiar, pero que tenemos que profundizar más, no es sírvele a los demás, no es complace a los demás, sino cómo uno también se siente satisfecha con uno misma. Para las mujeres es más complicado que para los hombres. O sea, en todos los sentidos, justo por la culpa, por las tradiciones. Pero, ¿qué recomendarías a las mujeres, a una mujer, a quien nos esté escuchando, para que también puedan concentrarse en su placer, pero también en su vida, en su empoderamiento? Yo lo que recomiendo mucho, lo que a mí me sirvió y le ha servido a muchas de mis amigas, es leer mucho, leer a muchos libros de feministas con diferentes puntos de vista. Ujú. O sea, no nada más un enfoque, Claro, sino varios. Porque a final de cuentas, lo que te ayuda a salir adelante es saber que estás en un sistema que te pone el pie desde que naces. Cuando te haces consciente de eso y te das cuenta que no es toda tu culpa, hay decisiones que tú tomaste que te llevaron a ese punto y sí, pero no todas son tus decisiones. Hay claro. decisiones que te pasaron por encima y ni te enteraste. Sí, Y al sí, sí. momento de leer ese tipo de libros, te vas dando cuenta de cuáles son. Entonces tú, y hay que leer varios porque así tú decides, pues, qué es lo que te sirve y qué no te sirve. A mí me gusta mucho Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, porque ella te cuenta, porque todos debemos ser feministas desde su experiencia
personal y a mí eso me encanta. Y ella tiene varios libros que son en ese sentido que a mí me gustan mucho por eso, ¿no? También me gusta mucho Teoría King Kong de Virginie Despentes. Son muy opuestas ellas, pero me gusta mucho porque te da un punto de vista muy abierto acerca de las mujeres y sobre todo de la relación de las mujeres con el sexo. Ella habla mucho de eso. Ella la violaron muy chavita y su forma de enfrentarlo fue extraordinaria. De hecho, tiene un libro que se llama Rape Me, Fóllame, Viólame, y es muy violenta, pero es muy liberadora. Y hay película, todo, también mucho, o sea, lean, yo pienso que muchos libros escritos por mujeres sobre feminismo, sobre experiencias personales, porque de esos temas, pues vas ahora sí que generando tus nuevas ideas. Totalmente. Y aparte, tiene que ser es un proceso personal, sí, totalmente individual. La gente te puede decir que eres fantástica, que eres inteligente, que puedes hacer esto y lo otro, pero hasta que no lo asumes tú como individuo, y hasta que no te lo demuestras a ti mismo, no lo vas a vivir con plenitud. Entonces, por eso tiene que ser un trabajo personal, pero acompañado también. No, esto que dices de leer, desde la colectiva Sorora hicimos una campaña justamente para recomendaciones de libros de mujeres, pero de libros escritos por mujeres. Uh-huh. Me parece muy importante darle este valor y esto que dices, finalmente con los libros aprendemos, conocemos, nos reconocemos también en personajes, en historias, pero también soñamos, viajamos y bueno, pues profundamente agradecidas contigo, querida Mónica, y por supuesto también recomendarles a todas, pues a todas y a todos, pero en especial a nuestras amigas, compañeras a las que nos están escuchando, que lean y se empoderen también a través de los libros de Mónica Soto de Casa. Ya me dejaste con mucha curiosidad de estos dos, estos que traes ahora, Historia del Clítoris y Si te matara te haría un favor. De verdad que creo que la lectura nos ayuda mucho y nos empodera. Gracias, querida Mónica, por estar aquí el día de hoy con nosotras y por empoderar a tantas mujeres, porque aunque le hablas a hombres y a mujeres, tus libros son y tu narrativa también tan libre, es empoderadora para las mujeres. Pues gracias a ustedes, me encantó estar aquí con ustedes y me encanta siempre platicar con ustedes porque aprendo muchísimo y pues también hay un asunto que quiero decir al final. Muchos hombres dicen, es que quién sabe qué quieren las mujeres, pero hay miles de libros escritos por mujeres donde está qué queremos. Entonces, porfa, léanlos. Dejan de rasgarse las vestiduras y de pensar que quién sabe qué queremos. Ahí está, de verdad, hay páginas y ríos de tinta desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. ¿Qué queremos? Pues ahí está, para que dejen de hacerse las víctimas. Ahí está, y ahí están los libros de Mónica para que todos los lean y también puedan aprender muchísimas cosas muy interesantes de una forma en que las escribe tan libre, tan seductora, tan real. Entonces, Moni, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Por favor, recuérdales a la gente o diles a la gente tus redes sociales para que te sigan y puedan seguirte también para que conozcan tus historias y compren tus libros. Me pueden seguir en todas las redes sociales como @Mónica Soto y Casa. Mi sitio web es el mismo. Y pues ahora sí que vivamos una vida sexy. Gracias por invitarme. Gracias querida Mónica. Y además me encanta tu hashtag, por una vida sexy. Así es. Muchísimas gracias, querida Claudia. Gracias a la gente que nos vio en este episodio y nos vemos en un episodio más. Recuerden seguir nuestras redes sociales, recuerden también compartir este programa, comentarios, darle like y bueno, pues síganos en todas las redes sociales de Vencer el Silencio. Por una vida libre, sexy y feliz. Sí, siempre.